Debe de pasar de empezar a grabar. Ok, de nuevo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Les voy a pedir que apliquen 4 métodos. ¿Cuáles pueden ser? Desde pruebas de ANOVA, pruebas de hipótesis, correlaciones, aclarando. Si hacen 2 o 3 correlaciones, se toma como un método. No se toma como que hicieron 4 métodos. O sea, sí es interesante, por ejemplo, que hagan correlaciones con más de uno, ¿sí? Para que vean cuál tiene más efecto que otro. Eso sí es interesante. De hecho, en un artículo que acabo de ver, hacían 16 comparaciones. O sea, 16 correlaciones, cosas por el estilo. O sea, entre más cosas trates de identificar como, o sea, de nuevo, 2 o 3 correlaciones no significan 2 o 3 métodos, significa un solo método. ¿Sale? 4 métodos, ¿a qué me refiero? A que utilicen correlación, a que utilicen ANOVA, a que utilicen pruebas de rachas, o y a que utilicen, por ejemplo, estadística descriptiva. Esas ya son 4. Pueden usar 5, 6, no sé. Hay varias. O sea, en total, creo que hay como unas 6 o 8 pruebas diferentes que pueden aplicar. Entonces, con 4 máximo, digo, 4 mínimo, pues con eso ya. Luego, el análisis, a partir de eso quiero un solo análisis. Por favor, en el análisis, no me repitan nada más las cifras, sino las cifras sirven nada más para soportar lo que estás diciendo. Lo importante es qué conclusión llegas. Y les decía que hagamos el ejercicio de que hay 2 posibilidades. Uno, si ya trabajan o han trabajado, imagínense que como es un cuestionario muy general, aunque sí está muy enfocado a estudiantes, pueden decir, si se lo presentaran, por ejemplo, a tu jefe o por ejemplo, ahorita, con todo eso, pues se ve claramente que las plataformas de streaming están haciendo su agosto, ¿no? Porque todo el mundo está aburrido. Por ejemplo, ayer que en la mañana que fui a comprar menudo estaba lleno. Y bueno, sí, todo el mundo con su tapabocas, pero estaba lleno, el contagiadero ahorita está muy fuerte. Y hay que ver, o sea, que lo presentes, si no han trabajado o no están muy familiarizados, preséntenlo como si trabajaran para el TEC. O sea, imagínense que son gente de planeación. O sea, la gente que le dice a los directivos qué es lo que se va a hacer. ¿Qué le dirían? O sea, con la información que obtienen, como es mucha información, de esa, ¿qué le dirían? O sea, ¿cuál sería su conclusión, su recomendación? Se lo digo por experiencia una vez con escolares. Hice una estadística muy sencilla, una formulita, donde le decía a mi jefa, la jefa de servicios escolares, que muchos alumnos ya no iban a acabar. O sea, le digo, es que ya no es posible, cheque los números, o sea, la tendencia de los muchachos es a llevar pocos créditos, a pasar poco y les faltan 2 o 3 semestres, no terminan ya en 12. En las carreras de electrónica y mecánica, no me hicieron caso, no pasó de ahí. O sea, había muchos problemas y no me hicieron caso. Los muchachos obviamente se fueron y terminaron su carrera en la universidad o en otros lugares. Entonces, muchachos que habían costado el dinero al tecnológico, pues se desperdiciaron. Entonces, piensen en eso, o sea, piensen en, con esos números, ¿qué puedo obtener? Y bueno, les digo, yo trabajé en escolares y muchas veces hacíamos estudios para ellos, ¿no? Aclarando, yo no era el analista, sí trabajé una parte de analista, pero yo trabajé más haciendo programas, como ahorita, o sea, hago el programa que permite hacerlo eso. El análisis, así en serio, lo hacen las otras personas. Yo hago análisis de repente, pero nada más para mi gusto, no o para los directivos a veces. Pero nada más es como un consejo, no es algo formal. ¿Qué les voy a pedir? ¿Cuáles son sus evidencias? Son 3 cosas. Uno, un archivo en Word o en PDF donde venga la explicación. Vamos a poner por lo menos un límite mínimo, no sé, mínimo, media hoja
del análisis, digo, para que le piensen un poquito, o sea, recuerden que los datos, pues el programa o la hoja los genera la parte mecanizada, pero la parte para la que son importantes ustedes, esa no la genera. Entonces, bueno, mínimo de este análisis, media hoja. Los estudios, o sea, las hojas donde hicieron la NOVA, la prueba de hipótesis, las pruebas de rachas, Wilcoxon, todo eso, única y exclusivamente ay, cierto, no se me ocurrió cómo usar pruebas pareadas. Voy a ver si se me ocurre. Es que la verdad no lo pensé. ¿Recuerdan el viernes que les dije que iba a pensarlo? Pero como les dije que no descansé nada, entonces, y la verdad ni me acordé. Voy a ver si hay alguna manera de usar pruebas pareadas. Presentación, aquí me falta una N. Aquí me falta un acento. Uno, el análisis lo quiero pues, en Word o PDF. O en un momento dado también no, pero es que son varias hojas de Excel. Igual esto me lo pueden juntar en uno solo o me lo pueden entregar por separado. Pero les digo, los estudios pues serían 4 métodos, es decir, 4 hojas de Excel. Y serían la presentación. Me gustaría muchísimo, bueno, no me gustaría, les voy a pedir que por favor cuando terminen, cuando ya entreguen su trabajo, nos hagan una presentación a todos. La presentación puede ser un PowerPoint o puede ser, no sé, cualquier otro presentador, me da igual. Mientras sea una presentación y mientras tenga la evidencia. Me pueden presentar como sea, pero sí quiero que me lo presenten. O sea, y quiero que se lo presenten a los demás. ¿Por qué? Porque los equipos que vayan saliendo, vamos viendo con los demás, pues van viendo cómo se hizo las cosas buenas y las cosas malas. Las presentaciones, sobre todo, hay que aprender el espíritu crítico. Espero que no sean, ¿cómo se llama? Muy sensibles en cuanto a la crítica. La crítica no es la idea de decir, me cae gordo Ricardo y que por eso le voy a dar muy duro. No, no, no. No, y se los digo también por experiencia. Yo una vez, el doctorado lo hice donde trabajaba. Entonces, una vez en un examen bueno, no era examen, en el avance, cuando me estaban revisando el avance, uno de mis compañeros con los que trabajaba, que era mi sinodal, se portó, bueno, a mí me cayó gorro y me enojé, me molesté y le alcé la voz. Bueno, que le alces la voz a un sinodal, wow. O sea, sí me molesté porque los comentarios que estaba haciendo a mí se me hicieron muy payasos, pero bueno. El chiste es de que pues ya mi asesor me calmó y ya hablamos después y ya me dijo que pues controlara mi carácter. Y pues sí, tiene razón. Actualmente creo que ya no lo hago, me controlo mucho. Sí, hay que aprender o sea, no vamos a criticar, aclarando. ¿Qué tipo de tijera quieren? ¿Quieren la tijera de ingeniero, la tijera de maestro en ciencias o la tijera de doctor en ciencias? Para criticar. ¿Cuál de las tres tijeras quieren que les aplique? Que no son De mi iguales, ¿eh? maestro. ¿Del maestro? ¿La de maestro en ciencias o la de ingeniero? ¿O la de doctor? La de maestro en ciencias. ¿Quieres que te aplique esa? Porque a mí en mi examen de maestría casi me hacen llorar, ¿eh? La de ingeniero es más, bueno, claro, es un menos filo en cada una. No, lo que pasa es que es diferente. O sea, por ejemplo, una vez me acuerdo que nos hicieron evaluar ¿cómo se llama? Un bachillerato, era un bachillerato técnico, y estaban haciendo proyectos, y pues te toca revisarlos, ¿no? Y entonces dices, pues son muchachos de bachillerato, y de repente, así como que, bueno, ok, va, no hay problema. Digo, obvio, no han llevado esto, no han llevado lo otro. No calificas tan estricto. Y al revés, me ha tocado, ser sinodal en doctorado, y tienes que ser muy duro.
O me ha tocado evaluar universidades y también tienes que ser muy duro. De hecho, en uno casi me burlé de los muchachos, pero pero vamos, no es con mala onda, no es con mal ánimo, ¿sí? O sea, es como ahorita, ¿no? Que eh, como me pasó con Julio, de que yo me equivoqué y él entregó a tiempo y no lo revisé, pues me equivoqué, ni modo, o sea, no hay ningún problema. Hay que tratar es algo que ojalá es algo que se obtiene con la experiencia, se supone, que es a controlar tu carácter, y que manejes bien la crítica, cuando es crítica constructiva. Obviamente también hay de la otra, ¿eh? Hay gente que critica nada más por espíritu de molestar. Y también hay que saberla manejar, no hay de otra, ¿eh? Y es más cruel cuando estás en un auditorio que te estén preguntando y a veces me tocaba exponer cosas que no eran mi tema, pero que tenía que llevarlas por ejemplo, si me mandaban a otro país y llevaba 4 presentaciones, una mía y las otras de mis compañeros, y al final siempre les ponía como era en inglés, ay, que era espantoso. Yo llevaba escrito mi discurso, entonces, al final en el discurso les decía que, pues, como no era muy fluido en inglés, me podían hacer las preguntas después y que varias, pues, no eran de mi tema y que venía el correo electrónico de mis amigos, de mis compañeros, así que les preguntaran a ellos, ¿ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Bueno, dudas. La presentación. Sí, sí voy a querer que hagan la presentación aquí en la sesión. Mínimo 20 minutos. Realmente tienen que participar todos los del equipo. O sea, aunque sea un ratito, pero tienen que participar. Por la sencilla razón de que, lo mismo que les digo ahorita, son profesionistas. O sea, independientemente de que vayan a ser docentes o no, tienen que poder exponer sus puntos de vista. Y sus jefes les van a pedir cosas parecidas, no, de hecho peores, pero bueno. Entonces nada les cuesta un poquito que de hecho sería interesante. ¿Por qué los mexicanos somos tan dados a que no nos gusta exponer o estar en público? Digo, los norteamericanos son muy, fácil. ¿Por qué creen? Por miedo a la crítica. Pues sí, pero. Sí, Por el pena, miedo ¿eh? por pena. Pues sí, pero. ah, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero Por no imagínate saber la hablar. pena que. Pues sí, pero si no, ¿cómo vas a aprender? Digo, alguien nació aprendido, o sea, ya con todo el conocimiento del mundo. Pues no. Digo, yo recuerdo mis primeras veces que di clase, ¿no? Y la primera me terminé peleando con los alumnos y nada más de ese curso ya no volví a dar en esa escuela. La primera vez tenía 20 años, estaba todavía en la carrera y enseñé programación y les digo, o sea, y era horrible, pero horrible, porque era un grupo, eran compañeros que no los habían aceptado en ninguna prepa. La escuela inscribía en septiembre. O sea, ya después de que ninguna prepa te había aceptado, te metían ahí. Entonces, pues imagínense el tipo de alumnos. O sea, aparte yo era novato, jamás había dado clase. Entonces fue así como que un cortocircuito muy malo, ¿no? Entonces, o sea, lo que va en la presentación es simplemente eso, es exponer. Nunca le tengan miedo a exponer de que, aunque incluso diga una tontería, digo, aquí está peor, yo lo estoy grabando. ¿Me explico? Ahí me pregunta, ¿quieren que grabemos esas sesiones o no quieren que las grabemos?
No, doctor, que se queden solamente para usted en su memoria. En mi memoria. Mira, mi examen doctoral, la parte que yo expuse, la grabamos. El examen y todo lo demás ya no. No, cuando me preguntaron y todo lo demás ya no. Digo, yo no quiero volver a revivir eso. Ni lo pienso volver a hacer. No, ya no. La vez que expuse así bonito y que yo era el dueño de la escena, perfecto. Pero ya cuando me empezaron a tirar, no, ya no. No, y bueno, es que en el examen doctoral hay dos, bueno, también en maestría. En las maestrías en ciencias y en los exámenes doctorales hay dos exámenes. El primero es a puerta cerrada y es donde los asesores, los revisores te dan con todo. El segundo ya es parte serio, parte show. O sea, ya va tu familia, va de trajecito, ya, ya para que te aplaudan, bla, bla, bla. Pero sí también es una experiencia que no pienso volver a repetir. Sí, no son muy feos, muy feos. Ok. ¿Alguna duda, compañeros, hasta aquí? No, Compañeros, compañeras. Ok, a ver, No, entonces mañana, primero, si ya empezaron a trabajar, lo que podemos ver es dudas. Si no han empezado a trabajar o todavía no les salen las dudas, no sé qué les parece, les puedo poner un documental. Hay varios, tengo varios documentales que no creo que muchos los hayan visto. Este, por ejemplo, podemos ver algunos que están relacionados con estadística. Ah, pensaba en uno que igual como son buena parte mujeres les puede ser interesante. Se llama La Revolución Sexual en China y tiene que ver con el hecho de que como ellos mataron muchas mujeres, hay un desfase hay más hombres que mujeres. Entonces, ese dato estadístico afecta a la vida de toda la población, afecta un elemento súper importante. Entonces, podríamos ver ese, o si no, bueno, tengo una selección de documentales muy grande. Entonces, yo creo que eso no hay ningún problema. Mañana incluso, si no les gusta ese, les puedo... Hay otro que también podría ser interesante. Esos son cuatro. Se llama El siglo del yo. Ese es muy bueno, por ejemplo, para mercadotecnia. Lo que les enseña es cómo el siglo pasado, cómo se manipuló a las personas y que también tiene que ver con la estadística y todo ese tipo de cosas, en el sentido de que, cómo a partir de eso se hacen estudios para saber cómo son las personas, cómo somos, y a partir de cómo somos, cómo nos pueden manipular. Eh, decía una querida ex tesista mía, decía, no me voy a dejar lavar el cerebro por usted. Y al final de cuentas me agradeció, dijo, sí, estoy de acuerdo que me lave el cerebro. Este, la manipulación, somos una sociedad manipulada, pero muy manipulada. O sea, la propaganda es extrema. O sea, y no me refiero nada más a la propaganda para que compres, a la propaganda política, a la propaganda religiosa, a la propaganda de muchos tipos. O sea, es muy fuerte. Entonces, es interesante que entiendas un poquito cómo funciona cómo funciona el yo. Y te digo, la serie también se me hace interesante, son cuatro, te va platicando por décadas. O sea, te dice cómo era la gente en los 40, cómo era en los 60, cómo era en los 80. Y a partir de eso te puedes dar una idea. Es interesante porque también incluso te ayuda a entender por ejemplo, a mí me ayudó a entender mejor a mis papás y a mis abuelos. Digo, porque yo hice una extrapolación y dije, a partir de cómo eran, hasta también entiendo cómo eran mis abuelos. Y es interesante porque, vamos, de nuevo, yo hago el análisis, les digo, me gusta hacer análisis para mí. Y es muy interesante porque eso te permite, por ejemplo, ahorita les digo, estuve haciendo el nacimiento para mi casa y según mi análisis, o sea, después del trabajo de su servidor y mis dos hijos, que nos va a costar como 3 días para poder hacer el nacimiento, pues un nacimiento más o menos grande, posiblemente
sea la última generación que hagamos nacimientos de ese tamaño. O sea, bueno, en el caso de mi familia, sí, o sea, haces un análisis y dices, ya a ellos no les gusta eso. O sea, de hecho me dicen, ¿para qué lo quieres tan grandote? Pues nada más con que pongas el niño Dios, esos y ya, una cosita y ya, que lo haces en 20 minutos. Les digo, no, yo vengo de una larga tradición de nacimientos grandototes. Les digo, de unos 80 pastores y unas más de ciento y cacho figuras, ¿no? O sea, lo que son animalitos, esto, lo otro. Entonces, bueno, les digo, para mí quizás yo sea la última generación que hagamos ese tipo de cosas. Entonces, eso es interesante porque te permite ver si algún día tienen la oportunidad, o incluso se los puedo poner digo porque yo los tengo, les puedo poner en digital. Hay unos libros de un autor, a mí me encantan, se llama Alvin Toffler, y usa mucho estadística también, ¿eh? Alvin Toffler lo que habla, no sé si han oído el término, bueno, hasta aquí de la tarea dicen que no tienen ninguna duda, ¿verdad? Hasta ahorita. Hasta ahorita. Ok, claro, obvio. Alvin Toffler, no sé si lo han oído o han leído. ¿Saben qué es el concepto de prospectista? ¿Han oído la palabra? Se los voy a poner en escrito. No, yo no En había el escuchado chat. el término. Prospectista. Prospectista. El prospectista originalmente en el siglo XIX, bueno, antes del XIX, era una persona que era como el explorador que iba buscando oro. Entonces, haz de cuenta que era el cuate que muchos de ellos trabajaban para las grandes mineras, iba buscando en los ríos o en las cuevas y si encontraba ciertos tipos de piedra que obviamente indicaban que había cierto material valioso, oro, plata, etcétera, cobre, hierro. Y iba con la mina y ya les decía, oigan, pues hay un yacimiento de algo. En el sentido más moderno, un prospectista es aquel que trata de revisar todo lo que hay alrededor y trata de hacer un pronóstico. En el caso de Alvin Toffler, que les digo, yo tengo los libros digitales, obviamente también en escrito, sí, también tengo los libros escritos, este, y se los puedo subir a plataforma, eso no hay ningún problema. Si los pueden conseguir, ustedes léanlo en papel, digo, es más cómodo. Yo normalmente los compro digo, yo soy muy fanático de los libros, entonces, no dejen que me cargue. Este, si les gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho leer, hay un bazar, les voy a hacer publicidad, digo, porque me cae bien el cuate. Hay un bazar donde no son tan caros, y digo, no tenemos tanto dinero, bueno, para gastar en eso. El autor se llama Alvin Toffler. Alvin Toffler. Él hace 3 libros, bueno, hace muchos, varios libros. Creo que ya murió. Bueno, yo no me fijé. Alvin Toffler, sí, ya murió. Muere el 2016. Eh, Hace una serie de libros que te explican cómo funciona el mundo, bueno, desde su punto de vista. Aclarando que este cuate era de los que asesoraban al presidente de los Estados Unidos, o sea, era de los asesores, no era cualquier cuate. Pero lo que es interesante de él es que siguiendo estadísticas y experiencia, o sea, porque viajaba mucho, andaba en todos lados, desde los lugares o sea, lugares pobres, lugares con gente rica, etcétera, etcétera, etcétera. Y leía un montón. Entonces, él, de alguna manera, él decía que, de esos libros son interesantes porque aunque se escriben entre los 60, 70 y 80, muchas cosas siguen hasta la fecha, siguen igual. O sea, él ya opinaba, ya veía lo de cómo íbamos a hacer de polarizados,
Es decir, por ejemplo, Ricardo apoyando al gobierno y decir, es un honor estar con Obrador y cosas por el estilo. Hasta Diana que diga, no, yo soy del Frena y... O sea, vamos, era muy interesante porque muchas de las cosas que escribe ahí son válidas hasta la fecha. Y uno de los libros, bueno, La Tercera Ola, él describe un mundo en tres partes. La parte, ¿cómo se llama? La parte agrícola, que fue la primera que fue la parte histórica, que aparece desde la antigüedad hasta el siglo XVII, que es cuando aparece la máquina de vapor. Luego sigue la segunda ola, que fue la parte industrial, que es la que todavía muchos países seguimos una parte. La parte industrial es desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Y la parte, le llaman la parte del conocimiento. Esa es la parte que la que estamos, llevamos alrededor de, no sé, 60 años en esa era. Entonces es muy interesante porque aparte que te aporta ideas y números, este, nos da una idea de que por qué somos como somos. O sea, no sé si se han fijado, digo, yo hago la crítica de mi propia, por ejemplo, veo mi barrio donde yo nací, que es una parte agrícola muy fuerte, o sea, muchos de los vínculos y todo es una parte agrícola y una parte industrial, ideas muy cuadradas, ideas muy... Y al revés, yo trato de ver, o sea, por ejemplo, mi hija me estaba diciendo que no creo que pueda, pero intentaremos, que si quiere ir de intercambio a Japón, entonces dices, wow, o sea, ella tiene 15 años, o sea, yo a esa edad no tenía ese tipo de metas o de sueños, ¿no? Entonces, metas, pero no tantos sueños. Entonces, ¿cómo hemos cambiado, no? O sea, ¿cómo partes de cuando, de las ideas de la familia, el colectivo, a las ideas del individuo, del cosmopolita, de que te puedes sentir igual bien si estás en Nueva York, o si estás en Europa, o si estás en Sudamérica, o sea, te puedes adaptar, cómo cambias, es bien interesante. Y sobre todo porque de nuevo, o sea, la idea de profesionista, espero que les quede claro, no se basa en tener un papel, ni siquiera un número de cédula. Un profesionista debe de abarcar muchas cosas y un buen análisis abarca muchísimas más cosas. O sea, por ejemplo, es lo que les digo, la idea de hacer un nacimiento grandote tiene que ver mucho con mi familia. O sea, entonces, eso es parte de mi personalidad y de mí como. Entonces, ustedes tienen que ver eso también, o sea, la parte de su familia, pero la parte del profesionista, o sea, yo para mí, yo sí creo que muchos de ustedes, no sé, posiblemente Joshua, posiblemente Yaneli, algunos de ustedes lleguen a ser gerentes de una multinacional, o sea, sean gente que vaya más allá de San Luis o de México incluso, ¿no? O sea, eso sí, varios de mis, ¿cómo se llama? De mis exalumnos no trabajan en México, trabajan en España, trabajan en Nueva York, o trabajan aquí, pero trabajan en grandes compañías, entonces así como que esa es la idea, ¿no? O sea, de que deben la escuela solamente es del principio, de la escuela siguen muchísimas cosas en adelante, ¿no? Y bueno, a lo que va todo esto es de que si mañana no tienen dudas, veríamos algo así. Este, pero ya ustedes escogerían qué veríamos. Si no, o si, por ejemplo, de nuevo, como les digo, si tienen alguna duda sobre un método o cosas por el estilo, pues lo podemos ver. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿queda alguna otra duda aparte de todo el rollazo que les eché?